¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos una nueva semana con la agenda de seguridad, era que no, en el centro de la conversación. La ley Naim Retamal ya es una realidad publicada en el Diario Oficial, pero los hechos de violencia no se detienen. Lo ocurrido este fin de semana en San Antonio es una muestra de aquello y la estadística nos indica que los ejemplos seguirán apareciendo. Mientras esto ocurre, la aprobación de Carabineros en la encuesta CADEM llega a su pic histórico, 79%. Un 85% de aprobación marca la PDI. En la otra cara de la moneda, bueno, ni la Fiscalía, ni el Congreso, ni los tribunales, ni el presidente superan el 30% de valoración positiva. En ese contexto, Carabineros estrena protocolos tendientes a proteger la integridad de sus funcionarios y el mundo político no le saca la mirada a las votaciones que tendremos en menos de un mes para consejeros constituyentes. Una elección de la que se habla poco, pero de la cual dependen muchas cosas y que, como buena elección, nadie quiere perder. ¿Sufrirá el oficialismo un voto de castigo el próximo 7 de mayo? ¿Qué pasará con los partidos de centro-izquierda? ¿Y qué va a pasar con los candidatos de derecha? Es cosa de semanas para ver qué piensan los chilenos y chilenas. Pero aquí en nuestro programa ya podemos comenzar a analizarlo con mayor detención. Bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Violentos. El mensaje que aquí hay instituciones que tienen la capacidad para garantizarle a Chile que no va a haber impunidad en delitos de esta naturaleza. El trabajo que ha sido sin detenerse de la Fiscalía y de Carabineros ha permitido llegar al punto de detenciones que no son fáciles, producto que no hay constancia de la identidad clara, no hay huellas y por tanto eso hace más difícil poder identificar a los responsables. Pero el trabajo incansable de la Fiscalía y de Carabineros permite hoy día que hayan 2 detenidos. Como ha dicho el fiscal, habrá que determinar el nivel de responsabilidad, si son autores, son cómplices, son encubridores, pero son personas que sin lugar a duda participaron en los hechos. Ahí tenemos al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esta mañana, y nuestros invitados de hoy, muy atentos a sus palabras. Está muy bien aquello porque les voy a preguntar por justamente esas palabras. Saludo a mi compañero de labores, Mauricio Daza, abogado penalista, que está junto a nosotros. Mauricio. Bueno, bienvenidos a otra semana de Tiempos Violentos que, bueno, ha estado marcado la agenda por lo que ha sido el homicidio de Daniel Palma, carabinero, que básicamente falleció ya hace varios días atrás, afortunadamente. Los esfuerzos por empezar a detener a las personas involucradas en este hecho están empezando a rendir frutos. Esto es muy importante porque finalmente la credibilidad del sistema penal no depende tanto de cuál es la magnitud de las penas que establece la ley, sino que básicamente la posibilidad de poder llevarlas a cabo en la práctica, porque si no es una letra muerta. Y yo creo que en este sentido una buena noticia lo que hemos escuchado el día de hoy respecto a las pesquisas en este caso. Exactamente. Saludamos a nuestros invitados en esta primera jornada semanal de Tiempos Violentos. Gloria Requena, experta en seguridad de la Fundación Red Protege. ¿Cómo estás, Gloria? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. También nos acompaña la presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Pergentili. ¿Cómo está, Natalia? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Y el ciudadano Gonzalo Fuenzalida, exdiputado de la República. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches. Buenas noches. Está muy atento a las palabras del subsecretario Monsalve, así que le voy a dar 10 segundos a cada uno para que haga su reflexión respecto de lo que estábamos escuchando. Comienzo contigo, Gloria. Bueno, es muy importante la señal que se está dando, el que hayan resultado efectivamente en la investigación, le da no solamente credibilidad a lo que se está haciendo, sino que además de fortalecer el sistema y fortalecer a nuestras instituciones, permite darle a la ciudadanía tranquilidad. Muy bien, ahí estaba Gloria en sus primeros 10 segundos. Natalia, sus primeros 10 segundos para las palabras del subsecretario del Interior. Bueno, creo que el subsecretario del Interior ha dado en el clavo respecto de que habiendo voluntad y pericias en la investigación se llega a buen puerto junto con el acompañamiento de una agenda de seguridad que ya está en camino. Una agenda de seguridad que está en camino, de la cual vamos a estar conversando esta noche. Gonzalo Fuenzalida, 10 segundos desde ahora ya. Bueno, yo creo que hay un antes y un después con el nuevo fiscal nacional. Creo que la fiscalía, el hecho de haber publicado la foto, cosa que no se hacía, nunca yo la había visto al menos, se hace en otros países, pero no en Chile, hay un cambio. Hay un cambio. Ahí cerró rápidamente para no pasarse los 10 segundos. Muy bien. Me sopló Daza. Daza, Daza el maestro los 10 segundos, lo va a tener al final del programa. Le presté el prompter. Muy bien. Personal. Mauricio, recojo las palabras del diputado Fuenzalida. ¿Te parece bien que la Fiscalía, por ejemplo, haya publicado las fotos de las personas que se investigan como presuntos autores de lo que sucedió con el suboficial
Palma Yáñez, Daniel Palma Yáñez? Yo creo que absolutamente, y ojalá que también, como decía Gonzalo, sea un precedente, ¿no?, para otras investigaciones que ponen en riesgo la credibilidad del sistema de persecución penal como esta. Yo creo que acá ha habido una buena respuesta de nuestra institucionalidad. De la institucionalidad. Ya, vamos, entonces, vamos en buen camino, pero además este fin de semana pasaron muchísimas cosas. Sí. O sea, lo de San Antonio, pero también en Lampa, un baby shower terminó con personas fallecidas y la situación es bien dramática. Cerca de las 8 de la noche, 3 personas fallecieron en la comuna del sector norte de Santiago, en Lampa. Ahí lo destacaba, por ejemplo, el diario Mercurio, los noticieros ayer lo revisaban, balacera en un baby shower, deja 3 personas fallecidas y 2 heridos de gravedad. Una cosa que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que ya todo pueda derivar en una balacera, todo pueda derivar en personas muertas? Y no sé si en todos los casos se investiga con la premura, con la diligencia, como con lo que ha sucedido con el último mártir de Carabineros, Gloria. Sí, mira, antes de entrar a eso, decir que no es la primera vez que se está utilizando el tema de la foto. En televisión sí, pero si uno entra a las páginas de las policías de investigaciones, uno puede ver personas de interés, personas que están siendo buscadas con sus identidades y datos. Entonces yo creo que me parece bien que hayamos avanzado, que se televise para que la gente efectivamente lo pueda ver, y eso es un tema importante. Ahora, lo que tú señalas respecto a la situación delictual, efectivamente la situación delictual está desbordada. Hoy día se requieren medidas urgentes. Yo entiendo que hay una política de buscar un acuerdo de seguridad, pero creo que en la búsqueda de este acuerdo perfecto estamos teniendo situaciones muy graves hoy día de inseguridad. Entonces yo creo que más que avanzar en el acuerdo, hoy día se requiere darle prioridad a los temas que hoy día se encuentran en discusión. Si bien se ha avanzado en temas de narcotráfico, en aumentar las penas del secuestro, en una serie de normativas, la ley NAIM, etcétera, que se han, y la ley de control de armas, que se han modificado, seguimos hoy día en un foco que es el aumento de la pena o de la sanción, y no estamos enfocándonos en una situación que es hoy día que es más grave todavía, ¿cuál es? Que es cómo nos hacemos cargo hoy día para que esos hechos no ocurran. Y en eso la respuesta que se está dando, tanto legislativa en el acuerdo de seguridad, está muy coja. No. Yo creo que por ahí hay que fortalecer. ¿Nuestro talón de Aquiles es la prevención del delito más que lo que sucede después de que un delito ocurra? Efectivamente, hoy día nosotros estamos sobrepasados absolutamente en las cárceles. Nosotros tenemos 83 cárceles a nivel nacional, cada una de ellas está con sobrepoblación, sí, ¿ya? Más o menos entre un 47 y un 50%, otras está con un 200%, ¿ya? Fueron programadas para una cantidad de reclusos con un máximo y hoy día está absolutamente excedido. Eso hace no solamente que seamos ineficientes, sino que con este nivel exponencial de crecimiento del delito sea prácticamente imposible que todos aquellos que efectivamente sean condenados o perseguidos o a quienes se les han incrementado las penas producto de esta nueva normativa, podamos hoy día cumplir la promesa dentro del sistema. Entonces, hoy día la solución, si bien hay que hacerse cargo de la problemática instantánea, digamos, cotidiana, que es el tema de qué hacemos con los que están hoy día cometiendo delitos, hoy día nos tenemos que preocupar de intervenciones y situaciones que estamos trabajando en el territorio que no están dando respuesta hoy día. ¿Qué hacemos? Porque estos jóvenes terminan carreras delictivas. ¿Por qué hay una relación directa entre personas que están en hogares del Sename, por ejemplo, con medidas tomadas, y después si uno compara después con las personas que están presas, estas personas que cometen los delitos más graves han pasado por estos hogares internacionales del Sename? Entonces, ¿qué hicimos mal? Hoy día invertimos poco en la prevención y atacar los focos de delincuencia, y estamos invirtiendo hoy día, o estamos focalizando toda la estrategia en la parte punitiva. Yo creo que ahí hay un error. Me gustaría seguir profundizando respecto a aquello, pero también preguntarle a Natalia y a Gonzalo, al comenzar, la evolución o el alza en la aprobación de Carabineros. Es bien impresionante lo de Carabineros. Carabineros no estaba tan bien encumbrado en las encuestas desde el 2000... Mira, gracias dirección. Ahí está la evolución de Carabineros. El año 2016 habían tenido un pic bastante bueno en noviembre. Y claro, nosotros hicimos la revisión de qué había sucedido en aquellas fechas. Y mira, 2 mártires en torno a esas fechas. Entonces, resulta que la ciudadanía hace una evaluación positiva, o podríamos linkear o vincular, cuando desgraciadamente pierden un funcionario de Carabineros en un acto de servicio, al alza en la valoración. La gente dice, ahí se ponen los zapatos de Carabineros. Hoy día Carabineros está en un 79%, muy distante de las aprobaciones post-estallido social. ¿Qué te parece la evolución en la aprobación de Carabineros? Y ojo, que esta encuesta ya se había realizado cuando fallece el suboficial Daniel Palma. Todavía no había fallecido. Lo dije bien, ¿no? Todavía no había fallecido. Daniel, Gonzalo, ¿qué te parece aquello? Bueno, responde un poco a la situación que estamos viendo, cuando hay más violencia, cuando hay más delincuencia, cuando la gente se siente desprotegida. Es como el Chapulín Colorado, al final, ¿quién nos podrá defender? Bueno, el único que nos puede defender
es quien tiene la potestad del uso de la fuerza, quien está encomendado a dar seguridad, que son las policías, y sobre todo Carabineros, que hace la labor más preventiva. Ahora, déjame hablar un poco respecto a las imágenes. Porque sí, como dice Gloria, Carabineros muchas veces la tiene en su web, pero esta vez vino de la Fiscalía. Esa es la diferencia. ¿Y por qué hago hincapié en las fotos? Porque los delitos de alta connotación pública son de alta connotación pública, involucran a toda la comunidad. Todos vimos este delito, salió en la televisión, los medios transmitieron. Entonces, cuando uno publica las fotos, uno pide que todos nos involucremos. Claro, las policías están haciendo su trabajo, el fiscal está haciendo su trabajo, está dictando órdenes de investigar, está haciendo diligencia, las policías están haciendo esas diligencias, pero finalmente es toda la comunidad la que se involucra. Y yo creo que es una muy buena señal. ¿En qué sentido? Que el delincuente también está recibiendo una señal, cuando está fugado, cuando se está escondiendo, que son muchos ojos que lo están mirando. Entonces yo creo que lo que hizo la Fiscalía, y yo lo atribuyo también al nuevo liderazgo que tiene, con el fiscal nacional, en que se involucró directamente, no tomó ese rol pasivo como de mirar y decir, mire, nosotros somos imparcial, nosotros somos objetivos, aquí están las policías para que investiguen. No, la Fiscalía tomó un rol en la persecución delictual. Y yo creo que eso es súper importante si queremos enfrentar la delincuencia hoy día en Chile. ¿Coincide, Natalia, con esa mirada? O sea, yo creo que hoy día tenemos un liderazgo y se nota la mano del nuevo fiscal, sin duda. Y los líderes de las instituciones marcan pauta, a pesar de que hay una serie de atribuciones que la Fiscalía tiene, la impronta de ciertos liderazgos marcan pauta y en este caso la están marcando positivamente. Pero yo creo que aquí además entiendo y me sumo a lo que decía Gloria, en el sentido de que acá la ciudadanía nos demanda acción respecto a lo que está pasando hoy día. Pero si no invertimos, si no miramos qué está pasando con niños, niñas y adolescentes, con los entornos, no recuperamos los territorios, esto va a ser exponencial, porque finalmente vamos a tomar medidas cuando esa persona delinque y no antes, cuando pudimos haberla integrado a una sociedad que la acoge de manera distinta. No estoy diciendo con esto que las personas, por el solo hecho de vivir en territorios vulnerables o ser pobres, van a caer en la delincuencia. Lo que estoy diciendo es que hay ambientes que son más propicios para no ver más futuro que ese, finalmente. Sí, me gustaría complementar lo que dijo Gonzalo, ¿no? Sí, hay un matiz respecto a lo que sostuvo Gloria, porque no solamente es que la Fiscalía haya mostrado esta imagen, sino se mostró una imagen de una persona que no estaba identificada en un determinado momento. Y eso también es relevante, ¿no? Y es algo nuevo. Ahora, la verdad es que, claro, es fácil tener un mejor liderazgo que Abbott, ¿no? O sea, no, el criterio, digamos, fueron 8 años perdidos. 8 años perdidos de persecución criminal sin una política de persecución criminal consistente durante 8 años. ¿Todos coinciden? ¿No? Natalia así que, bueno, es así. Entonces, me parece bien, ¿no?, que tengamos al final alguien que haga algo, ¿no? Y ese es Ángel Valencia, alguien que está haciendo algo. Ahora, si esto realmente va a estar a la altura de los desafíos, está por verse. Pero obviamente es una mejora respecto de nada. A ver, entremos en materia del fiscal nacional. El fiscal nacional esta mañana señaló: todos los fiscales de la región metropolitana van a solicitar que aquellos imputados extranjeros que sean detenidos, mire, mejor, véalo el mismo. A pedir al Ministerio de Justicia avanzar, y en eso necesitamos el compromiso del gobierno y del Poder Legislativo. En nuestro parecer necesitamos avanzar en reglas más claras y más precisas en lo que se refiere a la identificación de extranjeros indocumentados. Tenemos un problema grave que entorpece las investigaciones en lo que se refiere con la situación de los extranjeros indocumentados, los extranjeros que no portan cédula nacional de identidad, que no cuentan con cédula nacional para extranjeros. Vamos a pedirle al Ministerio de Justicia que adopte todas las medidas y se apuren todas las diligencias necesarias para poder contar con un sistema eficaz. Esto se conoció durante la mañana y a las pocas horas, a eso de las 4 y cuarto de la tarde, mientras las personas detenidas en el caso del suboficial mayor Daniel Palma estaban en audiencia de detención, bueno, se hace la precisión de que esto que anunció el fiscal nacional va a ser extensivo para todo el país, no solamente para la región metropolitana. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué va a pasar con un extranjero que ande por la calle y que es fiscalizado y que no tiene su documentación? ¿Va a pasar la prisión preventiva? Detallemos, por favor, en lo puntual, en el área chica, ¿qué significan las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia, junto a Mauricio Daza, aquí en tiempo de Daza?
Hay que variarla. Ya, a ver si con rock despertamos un poco y ya está como buen día lunes. Sí. Acuérdate que Gonzalo había pedido Helter Skelter la otra vez. Ah, ¿de de veras? Beatles, sí. ¿De veras? Cada uno pide una canción acá y cada uno tiene derecho a su canción. Así que, Exacto. Gloria, tú también puedes pedir una. Gloria, Vamos a pensarlo. Ya, piensa. ¿música Y yo, favorita? Natalia. ¿Rock, pop? De todo. ¿De todo? ¿Escuchas de todo? Sí, Muy bien, todo sí. depende del momento. Muy bien. Cada muy bien. momento tiene una inspiración diferente. Pero al punto de llegar así como a Marcianeque. Podemos llegar a Marcianeque. ¿Podemos también. llegar a Marcianeque? Puede pasar. Podemos llegar a todo. Puede me gusta, pasar me gusta. cualquier Heavy cosa. metal, Heavy metal también. ¿Qué te todo. inspira, Mauricio? Puede pasar cualquier cosa. No, Le inspira Marcianeque miedo. no. Marcianeque no. A lo mejor le inspira miedo. Con todo respeto a Marcianeque. Depende. sí, ¿por qué no? ¿Y Natalia Valentini? Yo comparto con Gloria. Depende Todo. del momento, de la ¿Cierto? inspiración, de las ganas que uno tenga. Sí. Con Pero, la música, digo. ¿artista favorito? Ismael Serrano. Ismael Serrano. ¿Ven? Aparecen cosas, aparecen Bueno. matices en todos nosotros. Gonzalo Fuenzalía asiente, le gusta también Sí, Ismael me Serrano. gusta, me gusta. Le gusta. Me Ya, parece Mauricio. fantástico. Ya, vamos. Por favor. Vamos. Entremos en materia. A ver, ¿qué es lo que ha dicho el fiscal y qué es lo que se ha generado? Muchas personas extranjeras dicen, oye, chuta, si ando en la calle y no ando con mi cédula nacional de identidad para extranjeros, me van a meter preso, poco menos, ¿no? Se ha generado esa confusión. Bueno, en rigor, ¿cuándo se puede decretar la prisión preventiva? Y esto es muy importante y estos requisitos son aplicables para todos. De partida, ¿quién la aplica? No la aplica el Ministerio Público, la aplica los tribunales de justicia, los Ya. jueces de garantía, básicamente, ¿no? Y lo aplican bajo determinados supuestos. Y ahora vamos a ver esa lámina. Vamos con la imagen. ¿Cuáles son los requisitos para que se decrete la prisión preventiva? Bien. Lo decreta el juez, ¿no? Y esto lo tiene que acreditar, ¿no? En la respectiva audiencia, el fiscal, ¿no? La fiscalía. En primer lugar, tienen que haber antecedentes que justifiquen la existencia de un delito, ¿no? O sea, no es llegar y tomar a una persona porque no andaba con la cédula nacional para extranjeros y decirle que sabe que no, hay un delito, porque eso no es un delito, no andar con la cédula de identidad. Eso es lo primero. Lo segundo, tienen que haber antecedentes que permitan presumir la participación del imputado en ese delito. Ya. ¿Ya? O sea, ya tienes dos elementos. Tiene que haber un delito que se esté imputando. Claro. Si no, no procede la prisión preventiva. Y el tercer elemento, que se le denomina generalmente en la jerga jurídica necesidad de cautela, Ya. tiene que ver con que no solamente estos dos elementos se tienen que dar, o sea, antecedentes que justifiquen la existencia de un delito y participación del imputado en el mismo, sino que además tiene que haber esa necesidad de cautela. ¿Y cuándo hay necesidad de que se aplique la prisión preventiva? Veamos. En primer lugar, cuando de la prisión se derive, ¿no? Que es indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas. Que sea, mira, ¿sabe qué? Vamos a interrogar a unos testigos que son importantes y el imputado puede tener contacto con estos testigos, entonces podrían contaminar esa declaración. Perfecto. O podría el testigo, o sea, más bien el imputado, destruir alguna prueba. Entonces ahí es indispensable, pero tiene que ser diligencias precisas y determinadas. El segundo supuesto de necesidad de cautela, peligro para la seguridad de la sociedad. Ya. Esto habitualmente cuando haya un peligro de reincidencia, ¿no? Y también muchas veces se vincula con cuál es la magnitud de la pena asignada al delito que se está imputando a la persona, ¿no? Perfecto. Tercer supuesto de necesidad de cautela, peligro para la seguridad de la víctima, ¿no? Importante, claro. Obviamente, cuando existen antecedentes que está siendo acosado, ¿no? Por parte del imputado. Y acá está lo que dice el señor Valencia. 3.4, peligro de fuga. Finalmente, esto es a lo que refiere el fiscal nacional. Dice, mire, ¿sabe qué? Si tenemos un extranjero que no cuenta con una cédula nacional para extranjero o algún otro medio fehaciente que permita establecer su identidad, hay un peligro de fuga. No sabemos exactamente quién es, no tenemos claridad cuál es el domicilio, por lo tanto se va a invocar el peligro de fuga. Claro. Pero el problema es que si hay peligro de fuga y no hay un delito que se impute, ni antecedentes que den cuenta de participación de la persona en ese delito, no va a haber prisión preventiva. Y en todo caso, esto no lo decía el Ministerio Público, lo decían los tribunales de justicia. Claro. Entonces ese es el tema. Ahora bien, ¿en qué consiste el famoso control de identidad? Y vamos a analizar el control de identidad preventivo, del cual don Gonzalo tiene algún conocimiento al cual se va a referir después de esta sección. Bueno, ¿Con cortina o sin cortina? Con le cortina. vamos a poner una Helter cortina. Skelter, la estamos buscando. Buscan Helter Skelter, por favor, de Beatles. Muy bien. Control de identidad preventivo. Esto lo puede ejecutar Carabineros o la PDI solamente respecto de personas que sean mayores de 18 años en lugares públicos o lugares privados que sean de libre acceso público, un mall, por ejemplo. Claro. ¿No? Esto tiene por finalidad solamente el acreditar la identidad
y puede acreditarse por cualquier medio. Puede ser una licencia de conducir, una tarjeta de estudiante, puede ser la cédula nacional de identidad o pasaporte. También, fíjate, se puede acreditar a través de un medio electrónico. O sea, si me mandan una fotografía de mi carnet y no lo ando trayendo, Importante. le digo, oye, aló, papá, se me quedó el carnet, me están controlando, manda la fotografía, lo Listo. exhibe, estamos listos. Perfecto. No puede durar más de 1 hora y en caso que se niegue o se dé una identidad falsa, hay una multa de 1 a 4 UTM. Y no Esto puede durar más de 1 hora. No. Imagínate un control de identidad de 1 hora, qué raro. Es raro. Es acreditar identidad nomás. Exacto, bueno, por eso tiene un límite Menos horario. mal. Ahora, Largo el límite, encuentro yo. ¿qué es lo que se ha dicho? ¿No? Se ha dicho, oye, pero esto no sirve. Tiene una explicación. Bueno, ahí la va a explicar. Después nos da el punto por qué. Lo vamos a conocer, porque además Gonzalo estuvo detrás de esta norma, ¿no? Cuando estaba en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué es lo que se está legislando ahora? Que era parte del grupo de iniciativas que se impulsaron a partir de la situación de seguridad, ¿no? Desde hace algunas semanas en el Congreso se le puso suma urgencia. Una norma que permite ampliar esto para los efectos del control migratorio. ¿Y qué es lo que establece esa norma? Veamos la imagen. El extranjero en control de identidad. ¿Qué es lo que se está discutiendo? Que en caso de que una persona no pueda acreditar que se encuentra en una situación migratoria regular, el funcionario policial deberá registrar y trasladar al individuo para ponerlo a disposición de la Policía de Investigaciones, que es la entidad que hace el control migratorio en Chile, dentro del más breve plazo. Esto también da, bueno, ahí vamos a discutir qué es lo que da pie. Para corroborar su situación migratoria e iniciar los procedimientos que corresponden de conformidad a la ley. 2 aspectos relevantes respecto a esta norma. ¿qué te llama la Primero, atención? que no solamente es trasladar a el migrante que no existe antecedentes que esté en una situación regular ante la PDI, sino que también lo pueden registrar, cosa que hasta el momento no existía. Ya. Fíjate, otra derivada. Esta norma también incluye que esta atribución se extiende al personal de las Fuerzas Armadas cuando, por ejemplo, esté cuidando zonas fronterizas en virtud de la ley de infraestructura crítica o si es que está cumpliendo labores de control de orden público porque existe un estado de excepción. ¿No? Pregunta, cuando hablan de registrar, ¿es registrar a la persona en sí o es registrar el automóvil en el que se traslada, registrar la habitación en la que se encuentra? 2 cosas, es registrar a la persona, Ya. pero también a partir de las normas de la ley Naim Retamal se estableció la facultad de las policías de poder hacer un registro ocular de vehículos. ¿Ya? Ahora, ese es el primer tema, o sea, incluye registrar, ¿ya? Esto no estaba en el proyecto original que se aprobó en la Cámara de Diputados, se agregó en el Senado y ahora esto va a una comisión mixta, ¿ya? Para los efectos de que, o más bien, va a la Cámara de Diputados para que ratifique o no este cambio. Si es que se opone la Cámara de Diputados, se arma una comisión mixta para resolver esta controversia. Ya. Y esto tendría que resolverse esta semana. Y lo otro es esta designación de dentro del más breve plazo se tiene que trasladar al migrante a la PDI. Claro, lo que pasa es que siempre las personas piensan en un lugar urbano, ¿no? En una ciudad. Pero ¿qué es lo que pasa si pillan a una persona en Porvenir y la PDI está en Punta Arenas? La verdad es que se van a demorar bastante, ese más breve plazo podría ser extenso. La norma original aprobada en la Cámara decía 1 hora. Esto fue eliminado por el Senado dentro del más breve plazo. De nuevo, baja ahora a la Cámara para ver si es que esto se ratifica o no, y si es que no se ratifica va a haber una comisión mixta. Pero esta norma debiese estar saliendo dentro de los próximos días, digamos, y amplía entonces el control preventivo de identidad que existe hasta el día de hoy. Ya, esas eran las normas que vimos en este tiempo de Clarito como el agua. Quiero entrar en el tema del registro, del traslado y del menor breve tiempo posible, pero me queda la duda, ¿por qué un control de identidad puede demorarse 1 hora máximo? Porque tú estás pensando en la situación regular de que estamos en la ciudad. Claro. Pero, bueno, él cuando participó Gonzalo en la modificación pensó en otras, en áreas rurales, qué sé yo. Pero si tú ves la normativa de infraestructura crítica, estamos en la frontera. O sea, puede durar muchísimo más el que yo los pueda trasladar. O sea, las situaciones son variadas. Claro, 1 hora si estoy en Providencia haciendo un control. Hay una razón que hasta hace un tiempo atrás, hoy día estamos al debe porque el gobierno anterior ni este gobierno lo han solucionado, en que las policías tenían una maquinita llamada SIM-Card. Sí. Y esa maquinita, ellos en el fondo, uno le decía en la cédula nacional el número, lo digitaban y aparecía la foto de tu carnet. Y lo más importante, y por eso hicimos esta ley, era decir si tú tienes un compromiso con la justicia o no, o sea, si tienes una orden de detención pendiente. Perfecto. Bueno, la licitación de la SIM-Card se acabó, se hizo una licitación a fines del gobierno anterior, se declaró desierta, quedaron en hacer una app para las policías,
hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los carabineros en zonas rurales que no tenían señal para la SIM card tienen que hacerlo por radio. Y a veces, porque no lo pueden llevar detenido. Claro, no. Entonces, en el fondo, se pone un plazo para que, como tiene que hacerse in situ, en el lugar donde está la persona, muchas veces tienen que hacerlo por radio. Hoy día, si uno mira las cifras, los controles de identidad se fueron a pique. O sea, antes hacían 3 millones al año, hoy día se hacen 1 millón y tanto, pero lo hacen por radio. De hecho, el caso que pasa con Valdivia, en Vitacura, un poco se produce por eso. Era porque como no tenía el carnet para identificarse y el carabinero no tenía ya la SIM card y no lo reconoció, hizo algo irregular, lo llevó en calidad de detenido, cosa que no debería haber hecho. ¿Para qué? Para corroborar la identidad de la comisaría. Ya, entonces, una vez más, el tema del equipamiento con el que trabaja Carabineros, el apoyo tecnológico que tienen que tener. Al final te das cuenta que la ley está, si hay un tema de gestión. Porque al final los controles de identidad se realizan de mejor manera cuando hay una herramienta para poderlo hacer y que también permite, ojo, la SIM card también permitía otra cosa. A ver. Los mayores, como tenían GPS, yo hablaba realmente con los mayores y me decía, yo sé dónde están todos mis carros. Porque andan con la SIM card, entonces están todos georreferenciados en qué están haciendo. Hoy día todo eso se acabó. Chuta. Y lo que dice el fiscal nacional, perdón que con esto termino. Sí. El fiscal nacional dice algo que a mí me deja ciertas dudas. Porque, ¿Por qué? Porque la lógica del control de identidad era ver si las personas tenían un compromiso delictual, o sea, un compromiso con la justicia, en el sentido que tenían una orden de detención pendiente. No está pensado para el inmigrante ilegal que entró por paso no habilitado y que no ha hecho ningún trámite. Porque en ese caso los que tienen que hacer el control migratorio es la PDI. Entonces cuando la ley dice la policía tendrá que llevarlo a la PDI, hay un tema de gestión que a mí no me calza mucho en que puede hacerse con la eficiencia necesaria. Y lo otro que es importante es que finalmente si yo lo llevo a la PDI, ¿qué pasa? La persona tiene que hacer la autodenuncia y punto. ¿Así de coja está el tema, Mauricio? Bueno, absolutamente, porque hay que recordar que estar en el país, digamos, ilegal, no es per se un delito, sino una causal de expulsión. A ver, Natalia. No, cariño, la migración no es ilegal, es irregular, porque migrar es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas. Entonces, cuando hablemos de irregular y no de ilegal. Ya, a ver, yo he tenido tantas veces... Está bien la precisión, pero me gusta el debate. Es ilegal porque finalmente hay una ley. Y esa ley establece que cuando uno quiere entrar a un país tiene que hacerlo de una manera y tiene que entrar con un visado, que tiene que hacerlo, y si quiere regularizar, tiene que salir del país, ir al consulado y entrar con la visa correspondiente. Por eso se supone que es irregular. Bueno, pero más allá de la semántica, mi tema es que a mí me da pavor que asociemos migración a delincuencia. Si bien las formas de delincuencia hoy día más violentas son importadas y qué duda cabe, el 80% de las personas que entran por la frontera entran buscando un futuro mejor, con hijos, con guagua, con familia, etc. De modo que podemos discutir la semántica, pero insisto, no cabe ninguna duda que los modus violentos operandi no los veíamos en Chile y son importados, sí. Pero creer que con el solo hecho de hacer control a las personas que son extranjeras vamos a tener una reducción en los niveles de violencia, esto es un poquito más profundo, entonces me quería hacer el punto. ¿Parece más que nada una señal política entonces? Es que también hay que dar señales, sí, yo no estoy en contra de eso. Lo que creo es que es esto, más la gente de seguridad, más la labor preventiva, más los 1.500 millones de dólares en equipamiento, en plata para cárcel, etcétera. Es todo, pero si queremos o creemos que una sola medida de un control de identidad a personas que están con migración irregular va a solucionar algún problema, yo creo que no. Estamos lejos. Mauricio. Sí, yo entiendo la lógica detrás de sostener el inmigrante irregular, ¿no? A partir del derecho que tienen los inmigrantes de poder precisamente trasladarse. Pero yo creo que también hay que dejar, digamos, de darle tanta peso a estas palabras. ¿Por qué no decir que es ilegal si nosotros no hemos dado una ley? Y se viola la ley, es ilegal. Entonces, la verdad es que, mira, yo escuché durante un año completo este tipo de disquisiciones y al final no nos llevaron a nada. Entonces, yo creo que es verdad, tenemos que señalar que la inmigración no es sinónimo de delincuencia, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy importante. Creo que más allá de esta nomenclatura, me parece que no es muy acertado lo que hace el fiscal Ángel Valencia, porque crea una expectativa en la ciudadanía. Y él da la impresión, y él está en condiciones de saber, de que da la impresión a la opinión pública de que Carabineros y PDI van a salir a controlar a inmigrantes que no tienen los papeles al día, se va a ir preso. Esa es la impresión que él da. Como una señal probablemente para tranquilizar, digamos, a la población.
Pero yo creo de que hay ciertos ámbitos en los cuales la autoridad tiene que ser responsable, ¿no?, respecto de lo que se dice. Y en este sentido, esa idea es falsa, eso es lo primero. Y en segundo lugar, tampoco es acertada porque la Fiscalía no decreta las prisiones preventivas y creo que tampoco es demasiado útil y finalmente también sirve para poder profundizar ese estigma, que es bastante injusto por lo demás. A ver, Gonzalo, ¿te parece que lo que hace el fiscal, claro, tú hablabas de una nueva mano, ¿cierto? Que había cambiado el mando en la Fiscalía, que lo que se planteara era positivo, pero en la práctica no es lo que la ciudadanía podría percibir de lo que anunció el fiscal nacional. Bueno, por eso lo dije. Yo creo que el anuncio de los controles de identidad, sí, obviamente hay que hacer controles de identidad con el ámbito migratorio, pero para eso hay que hacer una nueva legislación, porque el control de identidad preventivo está pensado para, vuelvo a repetir, para personas que están prófugas de la justicia. Que eran más cuando hicimos la ley, me acuerdo, el proyecto de ley surgió a raíz de un oficio que envió la Corte Suprema, que habían 60.000, 70.000 personas con orden de detención pendiente, sacándolas de pensión de alimentos, era delincuencia, probablemente tal. Entonces, yo creo que el control de identidad para el ámbito migratorio es otro tema, es otra construcción, son otras lógicas y finalmente lo que dice Mauricio, no es un delito. Entonces, ahora, pero yo sí quiero hacer hincapié ahí y creo, podemos decir, para mí la migración es ilegal cuando no cumple la ley, pero está bien, doy el punto que para algunos puede ser irregular. Pero yo creo que a un país le hace muy mal la migración ilegal o irregular. Estamos de acuerdo. Y te lo digo porque no es justo con el migrante que entró a un país y cumplió todas las reglas. Paga sus impuestos, sacó su carnet, hizo las filas correspondientes, o sea, está a la par que un chileno. Si nosotros aceptamos esa migración, que se salta la fila, por el hecho de que todos tienen derecho, sí, todos tienen derecho, pero finalmente hay un país que tiene un orden y hay una cancha donde se juega. Y si queremos que otros jueguen, algunos en la cancha y otros fuera, eso es lo que nos ha llevado hoy día como estamos. Yo creo que comparto. Y mira, y esto no tiene efectos solamente en el ámbito. Está bien, yo no quiero asociar migración con delincuencia, porque hay migrantes que han aportado cultura, trabajo y una serie de cosas positivas a un país, porque la migración trae esas cosas positivas como también negativas en el otro ámbito. Pero, por ejemplo, el tema salud, el tema sanitario, la venta de comida en la calle, algo que hoy día las seremías de salud pasan fiscalizando y la gente escapa, les tiran aceite caliente a los carabineros, elementos contundentes, o sea, no sé si han visto, pero yo he visto las imágenes de un operativo de salud en Meix, es una batalla, y todas esas personas están ilegales. Entonces, yo digo, hay que ir a hacer una fiscalización respecto a la venta de alimentos que se venden en la calle, o hay que hacer justamente un control de identidad migratorio, pero tener una lógica en ese control migratorio, pues si al final de conducirlo a la PDI para que hagan una autodenuncia y queden citados, bueno, la verdad es que no sirve mucho. Natalia, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo, Gloria? La verdad es que no. Por favor. Yo sí hago la distinción y creo que es importante hacerla. Y creo aquí con Mauricio que no hay que tenerle temor, digamos, al término. Tenemos migración irregular y también tenemos migración que es ilegal. Y no hay que temer en decirlo y tratarlo como corresponde, porque eso nos permite a nosotros adoptar los caminos correctos respecto a esa migración. En segundo lugar, la migración, si bien es un derecho humano migrar y eso es indiscutido, nosotros necesitamos una migración ordenada. Porque si no, eso genera una serie de externalidades, no solamente para el país, sino para el propio migrante. Se expone a la trata, se expone a trato vejatorio, tenemos niños migrando solos en enormes cantidades hoy día, que lo está reflejando la Fiscalía. ¿Esos niños a qué se exponen? A abusos sexuales, a trata, a comercio, etcétera, a trabajo infantil. Entonces no es menor y no hay que permitirlo. Por lo tanto, si bien puede no ser tan correcta la forma en que lo plantea el fiscal Valencia, creo que sí tiene un punto, que es el tema de mostrar una señal institucional a efectos de estamos haciendo algo, estamos preocupados del tema, que es hoy día una señal importante para la ciudadanía, sobre todo para la ciudadanía que se encuentra en la zona fronteriza, que hoy día se ve desbordada, que hoy día ve que sus espacios públicos no lo puede ocupar y que hoy día tiene miedo. De hecho, entonces, a esa gente es importante la señal también que se le está dando. El hecho de que a las pocas horas de anunciar estas palabras del fiscal nacional, se hace la precisión de que esto va a ser para todo el país. O sea, tiene que haber habido reacción regional. Y si nosotros aquí en el norte y nosotros aquí en el sur, ¿sabes qué? también hay una comunicación ahí con la gente. Yo comparto, la migración tiene que ser ordenada y, por cierto, regular. Chile es un país que no estaba acostumbrado a que la gente viniera, estaba acostumbrado a que nos fuéramos. De modo que
Primero fue una oleada de migración peruana. Posteriormente hemos tenido boliviana, tuvimos un tema con Haití, etcétera. Pero ojo, que con Venezuela es un problema que hay que poner un asterisco porque es distinto. Sí. Primero, porque políticamente se abrió el país a los venezolanos. Un presidente va y plantea lo importante que es las puertas que estén abiertas. Dicho eso, posteriormente, cuando eso se vuelve una oleada ya incontrolable, tenemos hoy día los problemas que decía Gloria, de incivilidades en Iquique, en Antofagasta, etcétera. Pero ojo, porque acá cuando hablamos de señales, no es que no se esté haciendo nada, ni que el gobierno no está haciendo nada. Tenemos hoy día conversaciones que ojalá lleguen a buen puerto y que todavía no tienen que contar en qué están, porque son todavía, digamos, preliminares con Venezuela, porque nosotros no podemos mandar aviones a Venezuela por una serie de complicaciones administrativas. O sea, no es que aquí haya una desidia y nos sentemos a mirar cómo la vida pasa, sino que se están tratando de hacer la gestión a nivel diplomático porque no podemos entregar, digamos, venezolanos en un charter. Tampoco los podemos mandar por tierra porque no los recibe ni Bolivia, ni Colombia, etcétera. De modo que en el caso venezolano, además, por eso que ahora se va a hacer el control biométrico, porque tenemos personas de las cuales no sabemos nada. No tenemos huellas dactilares y además, porque a diferencia de lo que pasa con todo el resto de los países del mundo y de la región, si nosotros pedimos información a Interpol Venezuela, no nos llega nada. ¿Qué puede hacer Chile y qué no puede hacer nuestro país? Dos preguntas que quedan ahí suspendidas en el aire. Ahora, durante este fin de semana pasaron muchísimas cosas. Estoy hablando de la finalmente publicación en el diario oficial de Naín Retamal. Luego en San Antonio, ahí en el sector de Yoyeo, una persona fallece justamente por el uso de una subametralladora UCI por parte de Carabineros. Viene una especie de semi-respaldo de la ministra del Interior. No podría decir apoyó, no apoyó, en qué quedamos, va, no va, la oposición ahí en la discusión. Bueno, ¿qué viene para estos próximos días? El Seba Castillo nos invita a revisarlo, mira. Fin de semana no tan santo para nuestro país. La seguridad sigue siendo una prioridad para el Estado y la ciudadanía, mientras que por otro lado la delincuencia no da tregua. Al lamentable asesinato del suboficial mayor Daniel Palma durante la noche del miércoles 5 de abril, también se suma un funcionario de Carabineros que fue atacado con un arma blanca y el atropello a un uniformado en San Antonio. Estos atropellan e impactan al carabinero. Producto de esto, el carabinero que lo acompañaba hace uso de su armamento fiscal, falleciendo el conductor del vehículo en el lugar. Crisis de seguridad que se vive en las calles de nuestro país. Tanto el gobierno como el legislativo conversan para terminar con esta situación. Tras la promulgación de leyes como Naín Retamal, la creación del delito de extorsión que agrava el secuestro y el aumento de la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, se están revisando más medidas para hacer un fast track legislativo e impulsar nuevas iniciativas en esta materia. Me gustaría más un Ministerio de Seguridad que un SAR, porque el SAR no tiene la estructura del Estado y como lo hemos visto con el SAR del cibercrimen, les cuesta mucho operar y dar órdenes interagencialmente. ¿Son las ideales para poder combatir la delincuencia en Chile? ¿Cómo está trabajando el Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país? A ver, está pasando de todo en la materia de agenda de seguridad. Lo veíamos en la nota del Seba Castillo. La ministra Vallejo estuvo ayer en Tolerancia Cero. Señaló varias cosas. Bueno, entre otras cosas que la situación de Carabineros era más precaria de lo que pensaban. Y de que la ley Naín Retamal es parte de un paquete de medidas legales que va a impulsar el gobierno en los próximos meses. Ahora, lo de Yoyeo creo que amerita que nos detengamos y analicemos bien. Porque mucho se ha dicho que si Naín Retamal hubiese estado vigente, porque se publicó hoy día. Y esto ocurre el fin de semana. Quiero que hablemos de la retroactividad, que Mauricio nos explique bien. A ver, ¿qué pasó? Control de... Porque es algo que además parece un ejemplo como de libro. Se fiscaliza un automóvil, ¿cierto? Se aproxima el funcionario, la persona que está en el automóvil acelera, pasa a llevar al carabinero, lo deja con lesiones leves, y el compañero, que está premunido de una subametralladora UCI, que volvieron a estrenarse hace pocas semanas atrás en Carabineros, la usa y le quita la vida a quien embistió a su compañero. Entonces, al tiro sale la ministra del Interior, habló de que, bueno, se tiene que establecer qué objetivo tuvo el disparo y un largo etcétera que uno queda como, bueno, ¿apoyamos el actuar o no apoyamos el actuar? Mauricio, ayúdame a entender legalmente qué significa lo que pasó en Yoyeo. Mira, ahí está.
Si el disparo fue para evitar que atropellaran al carabinero, es una cosa. Pero si fue cuando el vehículo iba huyendo para evitar la huida, es otra. Se tiene que establecer qué objetivo tuvo el disparo. Si es evitar una lesión o muerte de una persona o evitar una huida. Aquí el disparo fue cuando el automóvil iba ya huyendo, ya había atropellado a su compañero. No sé si, explícame tú, Mauricio, por favor, legalmente, ¿en qué área queda esta situación? Gonzalo, nuestro invitado. Cuando los ministros empiezan a ser de jueces y fiscales, yo creo que se meten en un problema. Es más fácil decir, se va a investigar. Porque toda la hipótesis que puso es como la hipótesis que se representa el fiscal o el mismo juez. Claro. ¿Qué pasa si es que? Si bien es cierto, no es menos cierto. Además muestra el gobierno dubitativo, que es más grave. Que es más grave todavía. Yo creo Mauricio. que tiene que ver con la no comprensión exacta del rol que se ejerce. Porque la ministra es ministra del Interior, es jefa de gabinete y ha liderado precisamente todo lo que está relacionado con este tema de las iniciativas de seguridad ciudadana. Entonces ella tiene un rol político, ¿no? Y tiene que contestar estas preguntas como tal. Y como dice Gonzalo, uno no espera que un ministro de Estado actúe como un litigante en una audiencia de control de detención del carabinero a quien se le imputa la muerte de una persona a la cual estaban haciéndole un control de identidad, ¿no? O sea, ahora, dicho eso, algo de razón tiene la ministra. Lo que ocurre es lo siguiente. Sin la ley Naim Retamal, o con ella, pero supongamos sin la ley, si es que el carabinero estaba tratando de evitar que se consumara un delito de homicidio o de lesiones graves en contra del otro carabinero y disparó, entonces tiene legítima defensa privilegiada. Se presume que actuó en legítima defensa. Y no por la ley Naim Retamal, sino por las reglas que están en el Código Penal desde hace mucho tiempo sobre legítima defensa. Ya. Ahora, por lo tanto, no hace mucha diferencia. Ahora, respecto de la huida, mira, respecto de la huida, hay una norma que está en el Código de Justicia Militar. Ya. Y que dice lo siguiente: se exime de responsabilidad penal al carabinero que, al hacer uso de sus armas, lo que hace es atentar o ir en contra del preso o detenido que huya y no obedezca las intimaciones de detenerse. Habrá que ver si técnicamente estaba Esta gente puede ser considerada preso o detenida. detenido, ¿ya? Pero convengamos que no hay mucho cambio. El cambio sí relevante, que yo creo que, sinceramente, es lo único que verdaderamente beneficia a Carabineros de Chile en la ley Naim Retamal, es que hay una norma que establece que no podrán ser suspendidos de sus cargos, ni podrá privárseles de su remuneración mientras están siendo investigados por este tipo de hechos. Sí. Y ya Hasta que terminen los respectivos sumarios. Y eso es muy importante, porque eso era lo que afectaba a Carabineros. O sea, era, oye, ¿sabe qué? Disparó, mató a alguien en un procedimiento, oye, le suspendían el cargo y le suspendían su remuneración. Entonces, ese yo creo que es un tema relevante que sí está en la ley Naim Retamal y que en este caso obviamente se va a aplicar. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que corrieron a través de redes sociales luego de que este hecho se aconteciera, de que esto sucediera ahí en Yoyeo. El padre de la persona muerta esa noche, ¿cierto? David Toro. Habla el padre, Álvaro Toro, y señala: Carabineros usó una fuerza desmedida en contra de 3 personas. Son puros chicos menores de 20 años y se sobrepasaron porque el armamento que usaron contra estos jóvenes desarmados no corresponde. Lo titula en su portada el día de hoy el diario El Líder, si no me falla la memoria, de San Antonio. Un abrazo a la gente del diario El Líder. Natalia, ¿se usó fuerza desmedida? Un arma UCI contra personas que iban en fuga, más allá de lo que había pasado con la lesión al carabinero. ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que vamos a ser objeto como de estas noticias por harto tiempo por el clima de efervescencia que tenemos. Pero creo que no somos nosotros llamados a evaluar, porque 2 días atrás el problema era el equipamiento Carabineros, cómo luchan contra un narco con una pistola simple. Claro. Ahora no estoy diciendo que estos niños lo hayan sido, lo que estoy planteando es que ya se cambia el armamento. Con el armamento que están usando ahora pasa este incidente. Entonces yo creo que teniendo una ley que perfecciona todo lo que tiene que ver con el procedimiento, con la legítima defensa, etcétera,
Serán entonces los organismos institucionales quienes tendrán que señalar si fue desmedido o no. Pero creo que no podemos, aparte de la crisis de seguridad que estamos viviendo, nosotros ponernos a evaluar la pertinencia de las acciones todos los días a propósito de una noticia. Creo que una de las fallas de los sistemas, ya sea en materia de seguridad y otros, es la debilidad institucional. Entonces, si nosotros empezamos a querer ser jueces, fiscales, opinólogos, etcétera, creo que ahí hay un problema. Por eso te digo que a mí no me gustaría pronunciarme, porque creo que no tengo las competencias ni la investidura para hacerlo. Ahora, para que a la gente que le quede claro, porque al final hoy día está tan efervescente el tema de la seguridad que todo el mundo lo comenta, lo opina, lo revisa, saca sus conclusiones. Si Naín Retamal hubiese estado ya oficialmente publicada en el Diario Oficial el día viernes pasado, y esto ocurre el fin de semana, en el caso de la huida, ¿dice algo en particular Naín Retamal, Mauricio? No, es básicamente la hipótesis de poder repeler un ataque que ponga en peligro gravemente la vida o la integridad física del carabinero o de un tercero. Entonces, a ver, recojo un poco lo que dice Natalia. En el fondo acá hay que dejar un espacio para poder analizar cuál es la dinámica de los hechos, porque estamos hablando de varias hipótesis. ¿No? Hay que ver si es que efectivamente el ataque, por ejemplo, había cesado realmente cuando el auto ya había atropellado al carabinero. Claro. O había alguna posibilidad real de que se pudiese atropellar a otro funcionario policial en ese contexto. Entonces, yo creo que los instrumentos están, insisto, creo que la labor de la autoridad política es decir, ¿sabe qué? Acá tenemos esta institucionalidad, son los tribunales los que tienen que hacerla operar, ¿no? Y básicamente confiar en que esa dinámica va a generar una mejor persecución criminal. Además hay un punto una sola interrupción. Hay corrientes de pensamiento que plantean que la nueva crisis de estos tiempos, a nivel de sociedades, es la crisis de la autoridad. O sea, ¿por qué frente a nuestra generación, un carabinero te para y tú paras? Sí, claro. O sea, hay un tema con el control y el manejo de la autoridad que es importante para estas nuevas generaciones y que trasciende, por cierto, la seguridad, y lo vemos en muchos otros ámbitos. Pero yo le pondría también coto a eso. Sí. Creo que es importante conversarlo, quizás no en un programa que ve estos temas, pero téngase presente sobre el tema de la autoridad. Estoy de acuerdo, y ahí me llama la atención, y uno no es quien para juzgar a un padre que ha perdido un hijo. Por ¿cierto? supuesto. Lo siento, pero cuando el padre también justifica y reduce la participación de estos chicos menores de 20 años, uno dice, chuta, podemos entrar a relativizar todo, porque le podrían haber quitado la vida al funcionario policial, no pasó, gracias a Dios, pero le podrían haber quitado la vida. Y estaríamos hablando de otra cosa. Pero Gonzalo, solamente un tema... Pero sigue siendo un padre, hablando respecto a su sin lugar a dudas, por eso digo, yo claro. creo que por eso hay que tomarlo como de quién viene también, ser respetuoso con eso, momento de hablar de su hijo. Sí, claro. Nosotros acá, por lo menos yo critiqué bastante, sobre todo la primera redacción de la ley Naín Retamal. Pero también hay que ser justo en señalar lo siguiente, la ley que salió no establece, tampoco lo establecía al inicial, aunque quizás sí en cierto punto, que había una patente de corso para carabineros. O sea, básicamente decir, ¿sabe qué? Si usted dispara, digamos, ¿no? Entonces va a quedar absolutamente sin responsabilidad penal por lo que hizo. Esta presunción de operar admite prueba en contrario. Y una de las formas, ¿no?, que se puede generar esa prueba es cuando, por ejemplo, el padre de quien falleció pueda iniciar una acción penal, ¿no? Una querella, solicitar diligencia y que se investigue, ¿no? Estos hechos. Entonces, por eso yo creo que estos casos son complejos y hay que tratar de generar, ¿no?, un espacio para que se pueda esclarecer la verdad de lo sucedido. Sí. A mí muchas veces me ha tocado opinar de casos, yo ya no lo hago tanto, porque cuando uno dice el día lunes que era A, fíjate que el día miércoles era Z. Sí. Entonces, yo creo que también hay que tener cuidado con eso y ver qué es lo que ocurre. Ahora, donde sí yo creo que podemos tener mayor consenso es que, por ejemplo, el procedimiento se puede mejorar, ¿cierto? Mira, desde Carabineros han emanado 3 medidas en particular para mejorar los procedimientos o los protocolos a la hora de abordar un procedimiento. Veamos, dice así. El primero, 3 funcionarios como mínimo por patrulla. O sea, en un automóvil de Carabineros, en una camioneta de Carabineros, no pueden haber 2 funcionarios, tiene que haber 3. El uso de armamento UCI por funcionarios habilitados, autorizados para usar ese tipo de armamento, imagino que tiene que ver con entrenamiento particular para el armamento UCI. Y son 2.000 funcionarios los que están autorizados nada más en nuestro país para utilizar aquello. De 60.000 que son los carabineros, solo 2.000 pueden utilizarlo. Y además,
bueno, ahí pasa algo con las motocicletas todoterreno no pueden hacer operativos de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le agregaría rápidamente la adquisición de estos dientes de tiburón. O sea, si tú vas a hacer una fiscalización, debiese, creo yo, Carabineros tener en su automóvil ese equipamiento para ponerlo como prevención. Entonces, nos evitamos que una persona se tiente de arrancar con el consiguiente disparo de Carabineros pudiendo quitarle la vida a una persona. Me parece que mientras más equipamiento tenga Carabineros, mejor. Tiene sus puntos a favor y puntos en contra. ¿Por qué no le gusta la idea innovadora? Está tomando nota la moneda de tu sugerencia. Sí, yo creo que probablemente veamos un anuncio en eso. Porque, a ver, tú puedes colocar ese tipo de instrumentos, pero eso no necesariamente puede desincentivar el tema de la fuga. Y puede provocar, por tratar de evitar la medida de control, que se produzca la muerte de una persona en función de la velocidad que viene, que sea. Entonces tiene sus bemoles, se ha aplicado en otros países, yo lo he visto, y la verdad que tiene resultados positivos y resultados negativos. Sí. Yo sí quiero hacer un punto respecto a lo que hemos señalado con las medidas que está adoptando el alto mando respecto a Carabineros. ¿Qué te parecen esas tres que nombramos? Me parecen bien, pero hay un tema que tiene que ver con la realidad de la institución. Hoy día es una institución que tiene 60.000 hombres, escasamente, para necesidades que hoy día son cuantiosas en el país. No hay que olvidar que nosotros estamos suplementando la función de Carabineros en la macrozona norte y la macrozona sur con aproximadamente 4.000 efectivos promedio, digamos, que son de las Fuerzas Armadas. Y que ya llevamos, solo en la macrozona norte, en la macrozona sur, 19 renovaciones, me corrige si me equivoco ahí, si 17 o 19 renovaciones del estado de excepción. Entonces, hoy día tenemos una realidad, que es que hoy día tenemos personal policial que no da abasto para poder satisfacer las necesidades de la población. La media, cada 100.000 habitantes, la media promedio es de 1.8 carabineros, más o menos el estándar que hay. El estándar internacional es de 2.8 y el estándar de Chile es de 2.5. Nosotros estamos mejor, digamos, que el estándar básico, pero bastante alejados del estándar internacional. Y hoy día también tenemos, a partir de la medida policial, comunas que tienen bastantes más carabineros, Zona Oriente, qué sé yo, tienen bastantes más carabineros por habitante, más medios, porque son suplementados muchas veces con comunas de muchos ingresos que les pueden dar mayores medios. Y tenemos comunas hoy día populares, comunas de bajos recursos que no pueden tener los medios y tienen realidades delictuales más duras. Entonces, hoy día, si restringimos tanto el actuar policial, hoy día nos vamos a enfrentar a una situación en que no vamos a lograr los objetivos que queremos. ¿Cuál es el mayor polinomio control para del delito? Carabinero? La V, ¿ya? Que es largo de explicar. A ver, quiero explique qué es el polinomio. Necesito saber qué es la V. ¿Qué es el polinomio? ¿Qué es la V? No, dije, ¿cuál es la fórmula? ¿Por qué hay más carabineros en ciertas zonas que otras? ¿Es por población? ¿Es porque es un tema delictual? No me responda. Dijo que era largo de explicar, pero tiene la respuesta. Y eso es muy bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a preguntar, ¿qué les pareció las medidas anunciadas por el alto mando? ¿Qué medidas agregarían y cómo se distribuyen los carabineros en Chile? A la vuelta de la pausa.